Bienvenidos a mi canal, soy Ángel y hoy vamos a resolver un examen de la prueba para la obtención del título de graduado en educación secundaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Como hago habitualmente, trabajaremos el ámbito científico-tecnológico. El examen que vamos a trabajar es de la convocatoria que se celebró en junio de 2022. Antes de comenzar este examen, os recuerdo que podéis descargar el enunciado de mi página web angelcuesta.com. También lo podéis hacer de la página web de la Junta de Extremadura. En este examen, al igual que pasa con los exámenes de Andalucía, es muy recomendable descargar el enunciado, ya que hay textos muy largos que hay que leer. Y entiendo que es complicado leerlos desde el teléfono móvil o desde el ordenador. Vosotros veréis, mi recomendación es que descarguéis el examen. En Andalucía, Cataluña sobre todo, que tienen textos muy largos, me parece imprescindible. Por otro lado, nos advierten de que en la prueba se podrá utilizar una calculadora de funciones básicas no programable y que nos dan 2 horas para hacer todo el examen. Y antes de comenzar, os recuerdo que si queréis estar al día del contenido que voy subiendo a mi canal, os tenéis que suscribir y activar la campanita. Y por otro lado, os agradecería que le dejarais un me gusta al vídeo, ya que eso me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Antes de comenzar con el examen, te propongo aquí una serie de códigos QR con los que podrás acceder a vídeos de mi autoría para poder repasar los contenidos fundamentales de este tema. Mirad, lo mejor, exámenes de años anteriores de Extremadura y exámenes de años anteriores de Andalucía. Aquí tenéis un montón de exámenes resueltos que creo que os pueden ser de máxima utilidad. Me he dado cuenta, resolviendo estos exámenes de Extremadura, que su estructura es muy parecida a la estructura de los exámenes que se proponen en Andalucía. Con lo cual, pienso que los exámenes de Andalucía son muy interesantes para todos aquellos que os presentéis en Extremadura y viceversa. También son muy interesantes para todos los que se presentan en Andalucía estos exámenes que vamos a trabajar de Extremadura. Y ahora sí, comenzamos con este interesante examen. Comenzamos con la primera parte, conceptos básicos. Apartado A. Contesta las siguientes cuestiones. Un coche que circula a 90 km por hora con MRU, movimiento rectilíneo uniforme, tarda 1 hora en recorrer 90 km. Si circulase a 45 km por hora, tardaría 2 horas en realizar el mismo recorrido. ¿La velocidad y el tiempo son magnitudes directa o inversamente proporcionales? Razone la respuesta. Si la velocidad se reduce a la mitad, el tiempo que el coche tarda en hacer el recorrido se duplica. Lo tenemos claro, ¿no? Mitad de velocidad, doble de tiempo, lógicamente. Por ello, podemos afirmar que las magnitudes velocidad y tiempo son inversamente proporcionales. Resuelva la siguiente ecuación de segundo grado. X² más X menos 272 igual a 0. En este caso, tenemos que aplicar la famosa fórmula de la ecuación de segundo grado, teniendo en cuenta que A es igual a 1, B es igual a 1 y C es igual a menos 272. Recordamos la fórmula de la ecuación de segundo grado, x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido 2 por a. Sustituimos los datos tal como veis en pantalla. Parad el vídeo si lo necesitáis y tomad nota de lo que acabo de escribir. Espero que a estas alturas todo el mundo sepa hacer ecuaciones de segundo grado, pero el que no sepa, pues tiene que parar el vídeo e ir haciendo poquito a poquito esto conmigo. Los que ya sabéis, sin problema, id haciéndola parando el vídeo y comprobad el resultado. Como podéis ver, me va a quedar menos 1 más menos raíz cuadrada de 1089 y todo ello partido 2. Obtendremos 2 soluciones, como podéis ver. Una de ellas es 16 y la otra menos 17. Y esas son las soluciones que vamos a recuadrar, porque al profesor siempre hay que dejarle clara la solución para que no tenga que buscar mucho. X1 igual a 16 y X2 igual a menos 17. Continuamos ahora con el apartado B. Complete el texto referido a la definición y comportamiento de un volcán. Y aquí tenemos el primer ejercicio en el cual yo recomiendo encarecidamente que imprimáis el examen. Porque los 2 anteriores eran muy básicos, pero claro, aquí hay un texto muy grande y si no tenéis el examen impreso os va a ser un poquito complicado seguirlo. Segunda recomendación, intentad hacerlo vosotros. Parad el vídeo y ahora yo, cuando le volváis a dar a play,
completo todos y cada uno de los huecos, pero intentad hacerlo vosotros. Vamos allá. Un volcán es una grieta de la corteza terrestre por la que salen al exterior magma y gases procedentes del interior de la Tierra. El conducto por el que fluye el magma se llama chimenea y comunica la cámara magmática con el exterior. El cono volcánico se va formando por la superposición de materiales que arroja el volcán y que se solidifican al entrar en contacto con la atmósfera. Se llama cráter a la abertura externa normalmente en el centro del cono. El volcán permite la salida de productos de tipo gaseoso: hidrógeno, nitrógeno, vapor de agua, dióxido de carbono. De tipo líquido, la lava volcánica, magma que se desplaza por la superficie formando las coladas volcánicas, y productos sólidos. Y por último, ya no voy a seguir leyendo, lo último que hay que rellenar son cenizas volcánicas. Bueno, ya tenemos completado este apartado B y continuamos. Cuestión 2. Ordene los niveles de organización del cuerpo humano desde el más simple al más complejo, escribiendo números del 1 al 5 respectivamente. El número 1 corresponde a la célula, que es el nivel de organización más simple del cuerpo humano que aparece entre estos 5 nombres. Continuaremos con el tejido, órgano, sistema y por último, lógicamente, aparato. Muy bien, ya tenemos completada esta parte del ejercicio y continuamos. Apartado C. Responda a las siguientes preguntas. Defina los siguientes conceptos. En este caso yo me he copiado unas cuantas definiciones, sin piedad, porque claro, yo realmente esto pues tampoco soy un experto en ello. Toda esta parte de biología y geología no es mi fuerte. Vamos a ver, una fuente de energía es cualquier material o recurso natural del cual se puede obtener energía, bien para utilizarla directamente o bien para transformarla. Energías renovables son aquellas que tras ser utilizadas se pueden regenerar de manera natural o artificial. Algunas de estas fuentes renovables están sometidas a ciclos que se mantienen de forma más o menos constante en la naturaleza. Energías no renovables son aquellas que proceden de recursos que existen en la naturaleza de forma limitada y que pueden llegar a agotarse con el tiempo. Continuamos ahora completando una tabla en la cual aparecen dos tipos de energías: renovable y no renovable. El gas natural es no renovable, la energía solar es renovable, la biomasa es renovable, la fusión nuclear es no renovable, el carbón es no renovable y la energía hidráulica es renovable. Fácil y sencillo. Comprobad que lo habéis hecho igual que yo, porque deberíais haberlo intentado antes que yo, lógicamente. Vamos con la parte 2. Comprensión y análisis de un documento escrito. Bueno, ahí tenéis el pedazo de documento que obviamente si estáis utilizando un teléfono móvil no podréis leer fácilmente. Vuelvo a recomendar encarecidamente que os imprimáis el examen. Lo podéis descargar de mi página web angelcuesta.com o de la página web de la Junta de Extremadura. Yo no voy a leer el texto, pero sí voy a utilizarlo para contestar las preguntas que vienen a continuación. Cuestión A. ¿Por qué una mosca que vuela en el interior de un coche a gran velocidad no choca con el cristal trasero? Si la mosca estuviera en pleno vuelo y el coche frenara en seco de 100 km por hora a 0, ¿qué le pasaría a la mosca? Interesante cuestión de física. Vamos a contestarla de forma fácil y sencilla. Una vez que el coche alcanza gran velocidad, la mosca adquiere la inercia del movimiento del coche y del aire que lleva dentro, por lo que puede volar libremente dentro del vehículo. Ya está. Ahí está la clave. O sea, si el coche ya va a gran velocidad, pues la mosca o tú o yo podemos circular por el coche o por un tren tranquilamente. Ahora, si el coche varía su movimiento y frena en seco, la mosca se aplastaría contra la parte delantera del coche. Obvio, porque el coche frena, pero la mosca sigue con su inercia y se iría directa hacia el parabrisas. Es como nosotros, si no nos ponemos el cinturón de seguridad y el coche frena de forma brusca, nosotros tendemos a seguir con nuestro movimiento, el que llevábamos solidariamente con el coche, y nos iríamos también hacia el parabrisas y nos podríamos hacer mucho daño y a 100 km por hora matarnos. Cuestión B. Define el concepto de inercia y a continuación enuncia la ley de Newton que habla sobre la inercia. La inercia es la tendencia de un cuerpo a resistir los cambios en su estado de reposo o movimiento.
La primera ley de Newton, también conocida como principio de inercia, establece que un cuerpo no modifica su estado de reposo o de movimiento si no se aplica ninguna fuerza sobre él, o si la resultante de las fuerzas que se aplican es nula. Y esto está relacionado con lo de la mosca que hemos visto antes. Si la mosca está en el aire y no recibe ninguna fuerza que la frene, claro, si el coche se detiene, ella va a seguir con su movimiento. Contra el cristal. Igual nos pasa a nosotros, Mucho cuidado, no solo a la mosca. Cuestión C. Si situamos el sistema de referencia en el conductor mientras dirige el vehículo, la mosca posada en el asiento está en reposo o en movimiento. ¿Por qué? La mosca está en reposo con respecto al conductor, que se considera fijo, porque su posición con respecto a él no cambia a medida que transcurre el tiempo. ¿De acuerdo? Eso es muy interesante. Vamos a continuar. Cuestión D. Si la masa de la mosca es de 0,19 gramos, calcule su peso e indique hacia dónde se dirige dicha fuerza. Nos dan como dato la aceleración de la gravedad. El peso se calcula con su fórmula, expresando la masa en kilogramos. Lo que vamos a hacer primero es expresar la masa en kilogramos para no liarla, ¿vale? Porque si nos ponemos a calcular el peso y ponemos la masa en gramos, el ejercicio estará incorrecto. Convertimos 0,19 gramos a kilogramos con un factor de conversión, recordando que un kilogramo equivale a 1000 gramos. Simplificamos los gramos y nos queda 0,19 por 1 entre 1000 igual a 0,00019 kilogramos. Por otro lado, el peso es igual a la masa por la gravedad y al multiplicar 0,00019 por 9,8 nos da un resultado de 0,00186 newton. El peso de la mosca es 0,00186 newton. La fuerza es vertical y hacia abajo, dirigida hacia el centro de la Tierra. Continuamos con la parte 3, comprensión y análisis de información gráfica. Y de nuevo, tercera vez que lo digo, pero no me voy a cansar. Fundamental imprimir el examen para poder observar con tranquilidad y detalle esta factura de la electricidad. Apartado A, la potencia contratada y los días de facturación. Vamos a mirar aquí, nos dice que la potencia contratada es 3,45 kilovatios. Observad la flecha que hay en la parte de abajo izquierda, lo estoy marcando, Mirad, mirad. Ahí lo tenéis, pone potencia contratada, Y el periodo de facturación lo marca la otra flecha, 48 días. Continuamos después de quitar las flechitas. Apartado B, el importe asociado al término fijo y el importe asociado al consumo. Ahí os lo marco. Importe asociado al término fijo, 19,42 euros. El importe asociado al consumo está compuesto por dos cantidades. 22,96 y 5,26. Debo sumarlas y me da 28,22. Continuamos con el apartado C. El consumo total realizado en kilovatios hora y los impuestos totales facturados. Bueno, ahí tenéis. El consumo total realizado en kilovatios hora es la suma de nuevo de dos cantidades. 154 más 71. En total, 225 kilovatios hora. Los impuestos totales facturados son equivalentes o iguales a la suma de esas tres cantidades que acabo de marcar. 2,43 más 1,28 más 10,78. Si no me he equivocado sumando, eso da un resultado de 14,49 euros. Continuamos con otro ejercicio. A partir de la siguiente representación gráfica, apartado A, construye una tabla de valores e indique qué tipo de función es. Bueno, como podéis ver es una función lineal, eso es lo primero que voy a contestar. Hay gente que esto lo matizaría porque distingue entre función lineal y función afín. Esta, como no pasa por el origen de coordenadas, podemos decir también que es una función afín. Pero bueno, yo me conformo con decir que es una función lineal porque todos los puntos contenidos en ella están contenidos en una línea recta. En cuanto a la tabla de valores, la he sacado directamente de los puntos de la gráfica que puedo observar más facilitos. Por ejemplo, menos 1, menos 3, 0, menos 1, 1, 1 y 2, 3. Y ya no he sacado más puntos porque creo que no hace falta y la verdad que sería muy complicado porque obtener números decimales a ojo no lo recomiendo. Apartado B. Calcule el valor de la pendiente y halle la ecuación de la función.
Bueno, la pendiente se calcula con la fórmula que os voy a poner a partir de las coordenadas de los puntos, por ejemplo, A y B, 1, 1 y 2, 3. La pendiente es igual a y sub 2 menos y sub 1 dividido x sub 2 menos x sub 1. Escribiríamos, por lo tanto, que el valor de la pendiente es igual a 3 menos 1 dividido 2 menos 1. Al hacer esa operación me queda 2 entre 1 igual a 2. Teniendo en cuenta que la ordenada en el origen es n igual a menos 1, se puede escribir la ecuación de la función y igual a mx más n, donde m es la pendiente y n la ordenada en el origen. La ecuación de esa función lineal es y igual a 2x menos 1. Apartado C. ¿En qué puntos corta a los ejes? Se calculan a partir de la ecuación de la recta, ya que gráficamente podríamos cometer algún error si los números son decimales. Aunque hay que decir que el punto de corte con el eje Y ya lo tenemos, es la ordenada en el origen, 0, menos 1. Pero, con fines pedagógicos, lo vamos a obtener, ¿vale? Pero, en primer lugar, me voy a centrar en el punto de corte con el eje X, igualando la Y a 0 y despejando X. Como veis, me queda X igual a 1 medio, ya que tengo que resolver la ecuación 0 igual a 2X menos 1. El punto de corte, por lo tanto, será el 1 medio 0. En cuanto al punto de corte con el eje Y, basta con sustituir la X por 0. Me queda Y igual a 2 por 0 menos 1 igual a menos 1. Y doy las soluciones, recuadradas para que el profe no se pierda. Los puntos de corte con los ejes son 1 medio 0 y 0 menos 1. Vamos ya con la parte 4. Expresión escrita de un texto relacionado con el ámbito. Vamos a leer el enunciado, aunque este ejercicio es de esos que no os gusta mucho y a mí tampoco. Y es más, ahora me ha tocado a mí hacer el texto porque en el solucionario no ponía nada. Con lo cual, bueno, hemos puesto lo que hemos podido, ¿vale? Dice lo siguiente. Como usted ya sabe, la nutrición y la alimentación son dos conceptos relacionados entre sí. Nos interesa saber cuáles son sus conocimientos sobre los mismos. Y para ello le pedimos que los resuma en dos textos de al menos 75 palabras cada uno. En el primer texto debe hacer referencia a las diferencias entre alimentación y nutrición, incluyendo los aparatos involucrados en la nutrición y qué función cumple cada uno. Bueno, como veis, esto no es más que una pregunta de desarrollo, lo que antiguamente llamábamos preguntas de desarrollo. Tenemos que hacer un texto sobre la nutrición y la alimentación, las diferencias que hay entre ellas y los aparatos involucrados en la nutrición. Aquí os voy a poner todo lo que yo he escrito, pero no lo voy a leer porque esto es un poco largo, así que os recomiendo que ahora sí paréis el vídeo y toméis nota de lo que yo he escrito. Porque realmente leer todo esto se hace muy largo y muy aburrido. En el segundo texto debe hacer referencia al recorrido de los alimentos en el aparato digestivo, desde la boca hasta que sus restos son expulsados por el ano. Este es un ejercicio clásico en el cual debimos describir cómo es el tránsito de todo lo que son los alimentos que ingerimos por la boca hasta que salen por el ano, como dice ahí. Muy bien, ahí tenéis escrito los 3 puntos fundamentales, ¿de acuerdo? Bueno, los 3 puntos, no, los 3 párrafos fundamentales, destacando sobre todo todas las partes del aparato digestivo, claro, que eso es lo que ellos buscan. Parad el vídeo si lo necesitáis, porque no lo voy a leer todo. Vamos ya con la parte 5, resolución de un problema. Lanzamos un dado 25 veces y los resultados obtenidos son los que tenéis en pantalla. Realice un recuento y complete la siguiente tabla de frecuencias. Bueno, en primer lugar, tenemos que observar que el rango de la variable es el conjunto de números naturales comprendidos entre 1 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, lo cual parece lógico. Tenemos que hacer el recuento del número de veces que sale cada uno de esos números. Si no me he equivocado, que espero que no, salen 3 unos, 6 doses, 5 treses, 4 cuatros, 3 cincos y 4 seises. He sumado y me da 25, con lo cual creo que voy bien. En cuanto a la frecuencia absoluta acumulada, la calculamos como solemos hacer habitualmente. Tengo un vídeo de estadística en el cual se explica con detalle cómo hacer todos estos procedimientos que ahora estamos viendo de forma rápida. Te recomiendo que lo veas si no lo tienes claro. La frecuencia acumulada sería 3, 9, 14. ¿Cómo se obtenía? Sumando. ¿Cómo? ¿Qué sumábamos? Por las frecuencias absolutas. Primero pongo el 3 de la primera frecuencia absoluta, luego sumo 3 más 6 que me da 9, 9 más 5, 14,
14 más 4, 18, 18 más 3, 21 y 21 más 4, 25. En cuanto al cálculo de la frecuencia relativa, basta con dividir la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Por ejemplo, la primera sería 3 entre 25, que da 0,12, y así sucesivamente. Podéis parar el vídeo y tomar nota de los datos que hay en pantalla. Nos dice que la sumemos, y en efecto nos da 1. Debe dar 1. La suma de las frecuencias relativas debe dar 1, o un número muy próximo a 1 si hemos puesto decimales y hemos tenido que redondear. La cuestión B nos dice lo siguiente: calcule la moda media y mediana. Bueno, esto es un clásico, las tres medidas de centralización. Ponemos la variable con sus datos de 1 a 6 y la frecuencia absoluta. A continuación, ponemos el total de la suma de las frecuencias absolutas, que debe dar 25, claro, y agregamos una columna adicional, xi por fi. Multiplicamos x por f, 1 por 3, 3, 2 por 6, 12, 3 por 5, 15, 4 por 4, 16, 5 por 3, 15 y 6 por 4, 24. Sumamos todos los datos de esa columna y nos da 85. Se puede aplicar directamente la fórmula ya para calcular la media. La media aritmética es el sumatorio de la columna xi por fi dividido m. En este caso, 85 entre 25 igual a 3,4. La moda es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta. En este caso sería 2, ya que la frecuencia absoluta es 6 y es la mayor de todas, y por lo tanto la moda es 2. Vamos ahora a calcular la mediana. Ponemos la frecuencia acumulada y hacemos lo siguiente. Se observa que el número de datos es impar, por lo que el valor de la mediana es aquel que está en la posición central. Dividimos 25 más 1 entre 2 y nos da 13. Se compara el valor de la posición con el valor de la frecuencia acumulada para comprobar dónde se encuentra el valor de la mediana. Observamos que 3 es menor que 13, también lo es el 9, pero el 14 es mayor que 13. Es decir, la mediana toma el valor de 3. Perfecto, ya tenemos el ejercicio resuelto. La moda vale 2, la media 3,4 y la mediana 3. Cuestión C. Indique qué porcentaje de veces ha salido un número mayor que 3. Para ello, calculamos la probabilidad y la asociamos a lo que es la frecuencia relativa. Lo que pasa es que aquí ahora lo que vamos a hacer es sumar 4 más 3 más 4, que son el número de veces que ha salido un número mayor que 3, el número de veces que ha salido 4, el que ha salido 5 y el que ha salido 6. Nos da 11, lo dividimos entre 25 y ese es el resultado. Lo que ocurre es que como nos piden el porcentaje, tenemos que multiplicar esta frecuencia relativa por 100. 11 entre 25 por 100 nos da un 44%. Recuadramos el resultado. La probabilidad de que salga más de 3 es del 44%. Y he dicho la probabilidad porque realmente en el fondo esto es una probabilidad. Vamos ahora con el último ejercicio, que es el que más me ha sorprendido, ya que es la primera vez en mi vida que hago un ejercicio de este tipo. ¿A qué me refiero? Pues a esto dice lo siguiente, fijaos. Al atardecer un árbol proyecta una sombra de 2,5 metros de longitud. Si la distancia desde la parte más alta del árbol al extremo más alejado de la sombra es de 4 metros, ¿cuál es la altura del árbol? Y digo que me sorprende porque es la primera vez que me dan el ejercicio resuelto. Pero me lo dan mal resuelto. Esa es la historia. Es la primera vez que lo veo. Nunca había hecho exámenes de Extremadura. De hecho, este es el primero que hago y me ha gustado. Me ha gustado. Me parece un enfoque curioso, cuanto menos. Lógicamente, os recomiendo que imprimáis esta parte del examen porque si no, no vais a poder seguir la explicación. Ya que yo ahora tengo que hacer sitio, me imagino, o no sé si en la parte de aquí arriba de mí haré algo, pero si lo imprimís, mejor. Vamos con las cuestiones. Cuestión A. Marque con una X la opción correcta. La solución propuesta a este problema es lo siguiente, vamos a contestar. El teorema de Pitágoras establece que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 cuadrado más cateto 2 al cuadrado. En el ejercicio se aplica la fórmula de forma incorrecta, ya que se ha escrito cateto 1 al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Con lo cual, el teorema de Pitágoras está mal planteado. Y fijaros qué curioso, nos han puesto un problema que aparentemente está bien hecho, pero está mal planteado. Y tenemos que descubrir dónde está mal planteado. Un ejercicio muy curioso, como digo. Continuamos con la cuestión B. Resuelva el problema correctamente. Esto me parece más normal, claro. Ya hemos descubierto dónde está mal, ahora hay que hacerlo bien. Bueno,
Volvemos a poner el teorema de Pitágoras, ya lo hemos enunciado anteriormente, y ahora lo que vamos a hacer es calcular el cateto. Para poder calcular el cateto A, debemos despejar la ecuación, escribiendo cateto 1 al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado menos cateto 2 al cuadrado. Se sustituyen los datos, a cuadrado igual a 4 cuadrado menos 2,5 al cuadrado. Y operamos, quedándonos que a cuadrado es igual a 16 menos 6,25, lo cual nos da un resultado de 9,75. Calculamos A haciendo la raíz cuadrada de 9,75 y nos da un valor aproximado, redondeado a las centésimas, de 3,12 metros. La altura del árbol, por lo tanto, es 3,12 metros. Y hasta aquí ha llegado el vídeo del día de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis estar al día de los vídeos que voy subiendo a mi canal, tenéis que hacer dos cosas: suscribiros y activar la campanita. Así estaréis al día de todos los vídeos que voy publicando en mi canal. Por otro lado, me gustaría haceros dos peticiones. Primera petición: compartir estos vídeos con las personas que estén trabajando estos temas y estos exámenes. Estoy seguro de que les pueden ser de mucha utilidad. Segunda petición: déjale un me gusta al vídeo si no lo has hecho ya. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Tened en cuenta que a mayor número de me gustas, de visualizaciones, de comentarios positivos y de donaciones, mayor será la posibilidad de que yo continúe una serie de vídeos, ya que lógicamente son parámetros que a mí me indican que hay interés por ese contenido. Y yo voy a tratar de publicar todo aquello que sea del máximo interés de todos vosotros, en conjunto, no de una persona en concreto, sino en conjunto. Y me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestro apoyo. Y nos vemos en el siguiente vídeo.